Durante más de una década, la principal estrategia de los gobiernos mexicanos contra el tráfico de sustancias ilícitas ha sido atrapar a los grandes líderes de los cárteles, pero los resultados han sido muy distintos a los esperados. La estrategia de concentrar las operaciones en la detención de capos provoca divisiones y guerras internas en las organizaciones criminales, que vienen consigo a una oleada de fallecidos y extrema inseguridad en los territorios donde el narcotraficante detenido dejó un hueco. ¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos a México Sombrío. Si te gusta este tipo de contenido, házmelo saber con un like y suscribiéndote, y muchas gracias por estar aquí. Alfredo Beltrán Leiva, alias El Mochomo, quien era aliado del capo Joaquín El Chapo Guzmán, principal líder del cártel de Sinaloa, es detenido por el ejército en la ciudad de Culiacán, provocando así que los hermanos Beltrán Leiva acusaran a Guzmán Loera de haber entregado a su hermano. La supuesta traición del jefe del cártel de Sinaloa causó una ruptura entre ambas organizaciones, que dejó un incremento en la tasa de homicidio en mencionado estado a inicios del nuevo siglo. Este episodio negro en nuestro país le ocasionó una pérdida muy dolorosa al Chapo. Entre las miles de bajas de los grupos delictivos, la más significativa fue la muerte de Edgar Guzmán en 2008, hijo del capo ya mencionado. Informes de las autoridades revelaron que Guzmán Loera ordenó una persecución contra todos los integrantes de los Beltrán Leiva y se fijó como meta el exterminio del mencionado cártel de los 90. Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, otro cabecilla del cártel de Sinaloa e hijo del capo Ismael El Mayo Zambada, es detenido en una zona residencial de la capital. Este importante miembro del cártel del Pacífico apuntaba para ser el sucesor de los Zambada en caso de que su padre ya no estuviera. Su detención fue obra de una venganza por parte de los enemigos del Mayo, quienes también tenían su propia facción corrupta dentro de las fuerzas federales. Presuntamente, el hijo del Mayo Zambada fue traicionado por funcionarios que respondían a los Beltrán Leiva. La Policía Federal captura a Edgar Valdez, alias La Barbie. Nacido en Estados Unidos, peleaba por el control del cártel de los hermanos Beltrán Leiva. La lucha contra el crimen organizado en México habla de su sanguinaria trayectoria y su fructífera actividad como traficante de drogas. Para el gobierno de México ya se había convertido en un problema mayor, ya que la Barbie, en plena guerra interna por el control de los Beltrán Leiva, movía 1 tonelada de cocaína al mes. Arrogante, con la cabeza siempre alta y una sonrisa provocadora, el narcotraficante posaba ante las cámaras y escuchando los detalles de la operación que ha llevado a su captura y el relato de un historial delictivo que, según las autoridades, comenzó a la temprana edad de 19 años. Morelos se convirtió en el epicentro de la noticia a nivel mundial. En el municipio de Juitepec fue detenido un niño que a sus 14 años, según él declaró, ya había cometido varios homicidios. Esa noche, el menor Edgar, a quien la policía ya buscaba desde meses atrás y seguía su rastro en redes sociales, fue detenido en el aeropuerto Mariano Matamoros, donde junto con sus hermanas intentaba tomar un vuelo que tenía como destino el norte del país. A sus 14 años fue detectado por las autoridades porque compartía fotos con droga y en otras imágenes portaba armas de fuego de grueso calibre. El área de inteligencia de la 24 Zona Militar había detectado que el Ponchis, como le apodaban, era un miembro activo del Cártel Pacífico Sur, célula del Cártel de los Beltrán Leiva, que se encargaba de distribuir droga en la zona metropolitana y sur de Morelos. Al momento de su detención, el Ponchis pretendía tomar un vuelo a la frontera norte de México, donde otros familiares ya lo esperaban para llevarlo a Estados Unidos, ya que cuenta con la doble nacionalidad por haber nacido en aquel país. Sin embargo, no lo logró. El adolescente narró que desde los 11 años comenzó a delinquir por órdenes de Julio de Jesús Radilla Hernández, alias el Negro Radilla, jefe de sicarios del Cártel Pacífico Sur. 6 meses después de su detención, en julio de 2011, y debido a que solo contaba con 14 años, el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes lo sentenció a 3 años de prisión.
Y el 27 de noviembre de 2013, ya con 17 años y a punto de cumplir la mayoría de edad, el Ponchis concluyó su condena. Sin embargo, el gobierno de Morelos, con la intención de evitar que fuera reintegrado a la delincuencia organizada, buscó a su familia en Estados Unidos y se llegó a un acuerdo con una asociación de aquel país, quienes darían seguimiento al niño sicario para que se reintegrara a la sociedad mediante programas sociales, apoyo psicológico y ayuda emocional. En la actualidad, el gobierno de Morelos desconoce la situación de Edgar, sin embargo, asegura que mantiene comunicación con sus hermanas, quienes señalan que se encuentra bien. La Marina Armada captura cerca de la ciudad fronteriza Nuevo Laredo, Tamaulipas, a Miguel Ángel Treviño, alias el Z40, considerado sucesor de Lascano al frente de los Zetas. En ese año, dicho cártel tenía presencia en casi la mitad del territorio nacional y dominaban varias actividades delictivas, como la piratería, el secuestro, el tráfico de migrantes y la prostitución. Un mercado muy grande que tras la captura del Z40 se vio reflejada en las notas rojas con guerras internas dentro de la organización para ocupar el lugar del jefe detenido. Mariano Armando Ramírez, sustituto del COS en el liderazgo del Cártel del Golfo, es capturado por el ejército en el municipio de Río Bravo, Tamaulipas, también limítrofe con Estados Unidos. Armando Ramírez apenas pudo mantenerse unos meses como cabecilla de su organización criminal. Su falta de capacidad le ganó enemigos poderosos al interior. La autoridad lo señaló como el encargado de reclutar migrantes para su organización, y los que se negaban eran asesinados. Aunque el gobierno mexicano señaló que su captura se debió a labores de inteligencia, versiones señalaron que habían sido los grupos inconformes del Cártel del Golfo quienes habían dado pistas a las autoridades sobre el paradero de Armando, quien había huido a Nuevo León en un intento por mantener bajo perfil y así evadir a las autoridades y a sus enemigos. La Marina Armada detiene en la turística localidad portuaria de Mazatlán, Sinaloa, a Joaquín El Chapo Guzmán, considerado el narcotraficante más buscado del mundo. En el malecón de la ciudad de Mazatlán terminaron 13 años de persecución. Junto al capo fue detenida una persona más. El operativo por parte de la Marina fue impecable, sin la necesidad de disparar un solo tiro. Después de su fuga en un penal en 2001, en al menos 5 ocasiones, 2003, 2007, 2010 y 2 veces en 2012, se rumoró con fuerza que había sido capturado. Tras la captura de Joaquín, el presidente en turno de ese entonces escribió vía redes sociales la noticia con entusiasmo. Lo que desconocía es que el capo se fugaría de nuevo en 2015. Y bueno, mi gente, sin más que agregar, me despido, no sin antes agradecerles de todo corazón que se hayan quedado conmigo hasta el final. Si tienes algún comentario, siéntete libre de hacerlo. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.